Daros los buenos días, mi nombre es María Iglesias, yo soy preventa de Sage Despachos for Life, la herramienta que vamos a ver hoy. Esta sesión está muy enfocada sobre todo de cara a aquellos despachos profesionales, asesorías, gestorías que actualmente están trabajando con Sage Nómina Plus, que se plantean en un momento dado pues que el software, un buen software, ¿vale? Para trabajar el ámbito de laboral dentro de un despacho, pues en ciertos casos, a ciertos niveles, bueno, pues se puede quedar corto, digamos, en cuanto a funcionalidad, en cuanto a procesos, en cuanto, bueno, pues toda una serie, digamos, de características que pueda tener este tipo de software. La idea hoy, como digo, es hablar acerca de Sage Despachos for Life, ¿vale? La herramienta de gestión global de los despachos profesionales, ¿vale? Que está diseñada por y para los despachos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hemos diseñado, como decimos, una herramienta que recoge pues aquellas necesidades que se han ido detectando dentro de los despachos, que los despachos nos han ido hemos incluido, aquellas mejoras que los despachos nos han ido solicitando dentro de la herramienta, basándonos sobre todo en tres pilares principales. Primero, hacer una herramienta que fuera usable. Otra el segundo pilar sería que tendríamos una herramienta pues que nos ayude en todo el tema de la productividad, ¿vale? De tareas administrativas tediosas que además dentro del ámbito de laboral se dan y se dan mucho, ¿de acuerdo? Que quitan mucho tiempo a los gestores, que además te obligan a tener un nivel de concentración pues muy, muy alto, y hemos intentado incidir mucho sobre esas tareas productivas. Y por último, pues toda la parte de conectividad, ¿de acuerdo? No solamente con la administración pública, sino además también de cara a los clientes del propio despacho. Vamos a ver una herramienta hoy que principalmente, ¿vale?, va a fomentar lo que sería el crecimiento interno dentro de lo que sería el propio despacho, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos va a proponer una mejora de los procesos de trabajo y también nos vamos a enfocar mucho en ayudar a los gestores a mantener un control de aquellos trabajos que se llevan a cabo a lo largo de lo que viene siendo el ciclo laboral. Además, tenemos una herramienta que va a estar siempre conectada con la administración pública y, como decimos, también nos va a proponer una serie de plataformas que también nos va a ayudar a poder estar conectados 24 horas al día, 7 días a la semana con nuestros clientes y también con los propios empleados de los clientes. Además, veremos que también la herramienta pues dispone de una serie de funcionalidades superiores y unos servicios de valor que van a ayudaros en vuestro día a día, ¿vale? Hablamos de automatización de todo el despacho. Hoy vamos a enfocarnos, como digo, en lo que vendría siendo el área de laboral. Sage Despachos for Life, como decía, cubre el ciclo laboral completo dentro de un despacho. Vamos a tener la posibilidad de realizar cálculos de nómina y atrasos, digamos, con diferentes casuísticas. Vamos a apoyarnos mucho en todo lo que es la parte del reporte mensual, parte que sabemos que a nivel producción, por ejemplo, pues es algo muy tedioso y que roba mucho tiempo dentro de lo que sería el propio despacho, ¿de acuerdo? Muy enfocados también en todo lo que es el control y la gestión de las obligaciones legales dentro del ámbito de laboral. Y luego pues vamos a ver que tenemos una herramienta que por un lado nos va a ayudar a explotar todos los datos que está trabajando mediante un nivel de trazabilidad que nos va a ofrecer, que realmente pues yo creo que lo que es al despacho va a ayudar mucho en el día a día. Simplemente esto que estamos viendo ya sería Sage Despachos for Life, ¿vale? Esta herramienta, como decíamos, es una herramienta de gestión global del despacho y, como decimos, vamos a hablar del ámbito de laboral, pero vamos a ver que tenemos acceso a todas las áreas de gestión dentro del despacho desde un mismo menú. La idea es que a nivel plataforma nosotros vamos a poder personalizar lo que sería el sistema para mi uso como gestor en mi día a día, o incluso también para el uso de mi cliente, si es que, por ejemplo, le doy una licencia para que pueda trabajar sobre mi propia base de datos.
vamos a tener una herramienta, como decíamos, ¿vale? Que se ha trabajado mucho para que pueda ser intuitiva, para que pueda ser ágil, ¿vale? Para que los gestores, pues digamos, no se vuelvan locos a lo largo de un menú gigantesco todos los días buscando diferentes opciones, sino lo que hemos hecho ha sido recoger ese menú y reorganizarlo, ¿vale? Donde vamos a tener todos los maestros por la parte superior, en la parte media tendremos todos los procesos de nuestro día a día y en la parte baja hablaremos ya de todo lo que viene siendo reporte. Además vamos a tener una herramienta que nos va a permitir, entre otras cosas, el poder desanclar pantallas. Esto quiere decir que yo voy a poder trabajar con 2 monitores a la vez. Además me va a permitir en todo momento realizar búsquedas, ¿de acuerdo? Directamente sobre lo que sería el propio menú para buscar, por ejemplo, todo aquello que bueno, pues que tengo que ir a buscar sobre el propio sistema, ¿de acuerdo? Sin necesidad de ir a buscarlo en el menú, yo podría escribirlo y ya tener acceso directo, o incluso también pues tener una búsqueda global que veis aquí en la parte superior derecha, ¿de acuerdo? Donde me sale a mí el circulito, que me permite, entre otras cosas, en realizar búsquedas de entidades, ¿de acuerdo? Entidades para nosotros es... búsquedas de entidades dentro del sistema, como digo. Entidades para nosotros es todo aquello que estamos dando de alta en el sistema, pues desde un empleado a una empresa, ¿de acuerdo? Dependiendo un poco de qué ámbito de gestión dentro del despacho estemos hablando, pues hablaríamos de unas entidades u otras, pero en principio de lo que se trata, ¿vale? Es de tener un buscador que nos ayude, que nos agilice todas estas búsquedas en nuestro día a día, ¿vale? Además el sistema también me va a permitir el poder generarme mi propio menú de favoritos, ¿de acuerdo? Directamente sobre cada una de estas pestañas yo clicaría y añadiría de manera automática ya lo que sería toda la parte, ¿vale? que haya escogido y la introduciría dentro de ese menú de favoritos. Además, el sistema nos ofrece también la posibilidad, en todo caso, de decidir cómo queremos que cada uno de los usuarios entren dentro de la plataforma, ¿de acuerdo? Queremos decidir, pues, por ejemplo, que cada usuario pueda visualizar unas empresas determinadas, o que quiera visualizar, por ejemplo, una serie de campos X, que pueda realizar una serie de acciones, que pueda realizar unos procesos única y exclusivamente, o que pueda realizar consultas de cierta información. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de, normalmente también vamos a llevar dentro de la plataforma lo que es la nómina del propio despacho. Bueno, pues podemos hacer que no todos los gestores del ámbito de laboral puedan ver esta nómina, sino única y exclusivamente la persona que realmente se ocupa de esto, ¿vale? Además, el sistema nos va a proponer, entre otras cosas, lo que viene siendo una alta sencilla y rápida dentro del sistema para cada una de estas entidades de las que estamos hablando. Este alta va a tener que realizarse una única vez, debido a que el sistema en todo momento lo que va a reconocer va a ser el CIF, el NIF, el DNI, ¿de acuerdo? Este número identificativo que todos tenemos va a actuar como central de información, y como decimos, cada vez que se ha introducido dentro del sistema va a ser reconocido, y esto va a facilitar, como decimos, que el alta de cada una de esas entidades se tenga que realizar una única vez, ¿vale? Estas pantallas que voy a mostrar a lo largo de la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Son completamente parametrizables. Yo puedo seleccionar cuáles son las columnas que quiero que aparezcan en cada una de ellas, puedo cambiar el orden de estas columnas, y esto lo que me va a favorecer es que yo en cualquier momento, con un único clic, ¿vale? Lo que vamos a conseguir va a ser una exportación directa a Excel en un clic. Como decimos, vamos a tener una multitud de informes accesibles siempre con la información que contiene toda la consulta, o que no únicamente aquello que yo estoy visualizando en la pantalla que tengo, y me da igual que estemos hablando de 20, de 200, de 20.000 líneas, ¿de acuerdo? El sistema me va a traspasar toda la información de manera limpia, e incluso podemos tener una exportación avanzada. Tema de alertas, señores, también muy importante, ¿de acuerdo? Permitir que el propio sistema pueda realizar avisos, ¿vale? Pueda generar, avisos a los gestores dentro del ámbito de laboral, para poder realizar comprobaciones, para avisar acerca de vencimientos, etcétera, etcétera, ¿vale? Toda una gestión de avisos y alertas muy, muy importantes. Y luego, por otro lado, destacar, que hablaremos de esto ahora más adelante, lo que sería una comparativa entre menús
¿de acuerdo? Menú que yo voy a tener en la parte de la derecha, que nosotros llamamos menú de acceso rápido, y el menú general, el de la izquierda. El de la izquierda, el general, ¿de acuerdo? Va a hablar sobre todo de procesos masivos, ¿de acuerdo? Procesos que vamos a querer hacer a nivel multiempleado, a nivel multiempresa, y que nos van a servir a la hora de agilizar procesos dentro del despacho. El menú de la derecha, un menú de acceso rápido que le llamamos nosotros, nos va a permitir individualizar esos procesos, ¿de acuerdo? Poder ir a atacar un proceso exacto sobre un trabajador sin necesidad de venirme a la parte del menú general, realizar la búsqueda de ese proceso, buscar dentro del proceso la empresa, el empleado, etcétera, etcétera, sino que directamente lo podríamos hacer a nivel, como digo, individual, ¿de acuerdo? Comentar dentro de lo que sería el ámbito de laboral en SAGE Despachos for Life que vamos a disponer de los regímenes del mar, régimen especial agrario, frutas y hortalizas, régimen de artistas y también de empleados del hogar. Vamos a tener una herramienta que se va a caracterizar principalmente porque vamos a tener un entorno multiconvenio. Esto quiere decir que yo en cualquier momento, de una manera sencilla, de una manera rápida, puedo realizar una búsqueda dentro de la base de datos que SAGE pone, dentro de la base de convenios que SAGE pone a mi disposición, realizaría una búsqueda y seleccionaría cuál es el convenio que yo quiero importarme a mi máquina. De una manera rápida me aparecerá en mi lista de convenios y a partir de ahí yo seré capaz en todo momento de poder trabajar vinculando mis empresas a cada uno de estos convenios. Importante que vamos a tener una herramienta que nos va a permitir un tratamiento de vigencias, ¿de acuerdo? Diferentes fechas de aplicación según la necesidad que cada uno de nuestros clientes tengan para que posteriormente el pago de los atrasos, como decimos, se pueda ajustar realmente a esas necesidades. Además vamos a tener una herramienta que nos va a permitir disponer de varios convenios dentro de una misma empresa, ¿de acuerdo? Porque nos dediquemos a diferentes actividades o porque trabajemos en varias provincias diferentes, ¿de acuerdo? Pero además un mismo convenio también lo podremos asignar a varias empresas a la vez. Además de tener un entorno, como decíamos, multiconvenio, vamos a tener un entorno también multiempresa, ¿de acuerdo? Dentro del entorno multiempresa vamos a visualizar que vamos a tener un único código de empresa, para toda la vida de empresa dentro de mi software. Y esto quiere decir que independientemente del número de centros de trabajo que estén adscritos a mi empresa e independientemente del número de centros de cotización, de cuentas de cotización que estén vinculadas a mi empresa, yo este código lo voy a respetar, como decimos, para toda la vida de la empresa. Y hablamos de centros de cotización pues porque trabajemos en provincias diferentes o porque a lo mejor necesitamos una cuenta de cotización para formación o para directivos, ¿de acuerdo? Pues dependiendo un poco de lo que estemos hablando. Además de tener un entorno multiconvenio, un entorno, como vemos aquí, multiempresa, pues evidentemente, como podéis observar ya, tenemos también un entorno multiempleado, ¿vale? Además vamos a ver que tenemos un sistema que nos va a permitir, entre otras cosas, el poder asignar a cada uno de mis empleados un código que será el código único. Vamos por aquí un segundito, que será el código único de empleado para toda la vida del empleado, independientemente de cuántas veces sea alta y baja cada uno de estos empleados dentro de cada una de estas empresas, el sistema le va a otorgar siempre el mismo código. ¿Por qué? Porque, como decíamos, el sistema reconoce CIFs, reconoce NIFs, reconoce NIES, etcétera, etcétera, DNIs, ¿de acuerdo? Y va a vincular ese DNI en concreto a ese código de empleado y será el que le otorgue, independientemente, como decimos, de cuántos tramos, de cuántas veces sea alta y baja este empleado dentro de la misma empresa. Además, esto lo que me va a ayudar también, pues evidentemente va a ser a generar toda una serie de históricos vinculados a la propia ficha de la empresa. A la propia ficha del empleado. Ficha del empleado que nos va a ayudar en todo caso a poder tener acceso a toda la información, ¿vale?, concerniente a ese empleado,
todo el histórico disponible en cualquier momento para el empleado en concreto, incluido pues cuántas veces haya sido alta y baja dentro de la empresa, y además también desde la parte derecha pues me va a ayudar a disponer de ese menú de acceso rápido del que hablábamos, y si yo en un momento dado quiero calcular la nómina o quiero calcular el IRPF de un empleado en concreto, pues no me tengo que ir al menú general a buscarlo, sino que directamente desde aquí yo lo podría hacer. Sage Despachos for Life además nos propone otra manera de visualización de lo que son los datos del propio empleado. Hablamos del centro de información del empleado, ¿de acuerdo? Para nosotros es un lugar de acceso para realizar cualquier consulta relativa a un empleado. Desde aquí yo voy a tener acceso a todos los históricos de los empleados con los que estoy trabajando. Hablamos de, por ejemplo, todas aquellas empresas dentro de mi sistema en las que este empleado ha podido trabajar. Por ejemplo, hablamos de sectores de hostelería que quizás tienen un movimiento pues muy grande de empleados que puedan estar trabajando entre varias empresas a la vez. Acceso a todos los datos personales, etcétera, etcétera, que tenemos para con este empleado. Acceso a todo un histórico de categorías, históricos de precios que son accesibles directamente desde la propia desde el propio centro de información del empleado, desde donde yo voy a tener, como decimos, acceso a toda esta información, o si quiero ver los precios de otras categorías anteriores también podría acceder directamente desde aquí. Histórico de todos los contratos que le hayamos asignado, todas las incidencias que le hemos ido introduciendo a este empleado en concreto, y también un acceso a lo que serían todos los recibos listados por nuestra parte para con este empleado. Imaginaros que yo estoy trabajando en mi día a día, ¿de acuerdo? Estoy incorporando variables para el cálculo de nómina en la plataforma, y de repente pues me llama mi cliente y me dice: oye María, por favor, envíame la nómina, en este caso de Jorge Solano, que sé que me la has mandado el mes pasado, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo no la encuentro y la necesito porque me la está pidiendo con urgencia. Bueno, pues sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Nosotros accederíamos a la búsqueda, buscaríamos a Jorge, directamente el sistema podría sacarnos al centro de información del empleado de Jorge Solano, y nosotros simplemente tendríamos que acceder a esta nómina, registrar aquí que lo que queremos hacer es el envío de este recibo mediante un PDF adjunto. Realizaríamos la introducción del email, o podríamos buscar, si lo tuviéramos grabado, el email de nuestro cliente, y realizaríamos, como decimos, el envío directo desde la propia plataforma, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de problema y sin necesidad de haber cerrado, ¿vale?, la opción de introducción de variables, sino que yo ya directamente lo que haría sería cerrar esta pantalla y continuar trabajando con lo que estaba haciendo. Muy importante también el acceso a todo lo que sería la parte de gestión documental, ¿de acuerdo? Desde donde vamos a poder visualizar todos los documentos que están vinculados a este empleado directamente desde lo que sería el centro de información del empleado. Pues hablamos de DNIs, hablamos de fotocopias de la tarjeta de la Seguridad Social, hablamos, por ejemplo, de partes de IT, ¿de acuerdo?, que haya podido ir mandando este empleado. Bueno, pues toda una serie de, digamos, informaciones, documentaciones, datos en general que están vinculados al empleado, siempre disponibles desde un mismo centro de información. Vamos a continuar, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de una herramienta, como decíamos, lo que hemos tratado mucho, ¿vale? Ha sido toda la parte de asistentes de procesos masivos, ¿de acuerdo? Que nos permitan el trabajar de una manera, pues, mucho más rápida y mucho más ágil, porque me permite asignar todos esos procesos de una manera directa, pues por ejemplo a todos los empleados que yo estoy gestionando en un momento dado. Para ello, por ejemplo, el sistema que nos propone, pues nos propone asistentes a la hora, por ejemplo, de realizar actualizaciones tanto de salarios, tanto a nivel convenio como, por ejemplo, a nivel empresa, desde donde yo voy a poder generar un fichero, seleccionar pues o bien el convenio o bien la empresa, categorías, empleados, etcétera, donde yo quiero aplicar, pues por ejemplo, subidas salariales tanto de porcentaje como de cantidades sobre un mismo fichero que realizará el cálculo de manera automática y lo aplicará en cada una de las fichas de empleado de cada uno de los empleados que yo haya determinado mediante ese gestor.
Por ejemplo, también toda una serie de procesos a la hora de introducir incidencias dentro de lo que sería el cálculo de nómina. Este fichero que se generaría también de manera automática desde lo que sería la propia herramienta, que va a ser evidentemente diferente dependiendo de la empresa de la que estemos hablando, añadirá aquellos empleados y aquellos conceptos variables que haya que pagar. Nuestro cliente podrá proceder a introducir cuantías e importes de cada uno de estos conceptos y nos lo enviará por email. En el momento que yo grabe este fichero sobre mi máquina, al igual que pasaría con esas actualizaciones salariales, el sistema recogería toda esa información y directamente pasaría de manera automática a la ficha de cada uno de los empleados que estén implicados. Por ejemplo, más procesos masivos, muy potente esta herramienta que voy a enseñaros ahora mismo, el centro de impresión. El centro de impresión para aquellos, sobre todo, despachos que tienen un volumen de empresas, ¿vale?, que gestionan un volumen de clientes en el ámbito laboral de una manera, digamos, de manera asidua, ¿vale? El sistema nos propone esta herramienta. Veis que yo solamente tengo 2 empresas dentro de mi ámbito de laboral, pero aquí podrían aparecer las 100, 200 que pudierais tener de acuerdo dentro del despacho. La idea es que yo, desde el minuto 1, dejo parametrizada aquella documentación que yo he negociado con mi cliente, que tengo que enviarle cada uno de los meses, de manera que yo, por ejemplo, para San Juan he dejado determinado con mi cliente que todos los meses le voy a enviar la nómina, le voy a enviar el comunicado de horas, le voy a enviar el resumen contable y de costes, y además ese resumen se lo voy a enviar en Excel. Y para mi empresa Consulting for Life, he determinado con mi cliente que le voy a enviar nuevamente las nóminas, los comunicados de horas, el resumen contable, pero además también de Consulting for Life se me han facilitado los emails de los empleados, con lo cual yo los he incluido dentro de la ficha de cada uno de los empleados de esta empresa. Pues bien, yo he determinado dentro del sistema que en el momento que yo dé a continuar y enviar, solamente con 2 clics el sistema va a realizar el envío directo de toda esta documentación a todas aquellas personas a las que le tenga que llegar. Por un lado, la documentación de empresa llegará a todas aquellas personas que se me haya determinado que tienen que llegar dentro del cliente, y por otro lado, en este caso para Consulting for Life, llegarán cada uno de los recibos de nómina, cada uno de los comunicados de horas a cada uno de los emails específicos de cada uno de los individuos, ¿vale?, que están incluidos dentro de la empresa. Como decimos, en una única acción, dejar todos los envíos realizados a todos nuestros clientes. Esto para despachos que puedan tener un volumen alto, no solo de nóminas, sino también de clientes a gestionar dentro del ámbito de laboral, podemos estar hablando de jornadas de trabajo de ahorro, ¿de acuerdo? Donde no vamos a tener que ir generándonos los recibos, archivando los recibos, redactando los emails, enviando los emails, etcétera, etcétera, sino que todo esto, todas estas acciones las va a realizar de manera automatizada la propia herramienta, y ese tiempo yo lo voy a poder invertir en realizar otras acciones, ¿de acuerdo? No solamente para lo que sería el envío mensual que yo tengo que realizar, sino también para otros envíos, como puedan ser, por ejemplo, el envío del certificado de IRPF en el mes de diciembre o de enero, o si, por ejemplo, estamos gestionando ERES, pues toda la documentación en cuanto a cese del empleado de manera directa, como decimos, desde un mismo gestor. Como decimos, ¿vale? Toda una serie de asistentes de procesos masivos que os van a ayudar en el día a día y que os van a hacer, digamos, la vida más sencilla, más fácil. Por otro lado, vamos a tener también la posibilidad, dentro de lo que sería el ámbito de cálculos, ¿de acuerdo?, toda una serie de casuísticas más complejas a la hora de lo que sería trabajar el cálculo de la nómina, ¿de acuerdo? Pues hablamos de ajustes a bruto, hablamos de ajustes a neto, que van a funcionar perfectamente, ¿de acuerdo?, independientemente de las variaciones en el cálculo del IRPF, etcétera, etcétera. La posibilidad de inclusión de anticipos sobre nómina
y embargos, por ejemplo, de cálculo automático que me van a permitir pues una gestión mucho más ligera, de acuerdo, de toda esta información. Estoy realizando un cálculo por pantalla porque quiero que veáis principalmente una cosa, pues además de todo aquello que podamos hacer dentro de lo que sería el cálculo por pantalla que ofrecerá cualquier software de nómina, de acuerdo, muy interesante esto que os enseño ahora. Esto nosotros lo llamamos traza, ¿de acuerdo? Lo que hace este sistema es demostrar realmente esa trazabilidad de la que yo hablaba al inicio de la sesión, y es que el sistema me permite en todo momento generar una serie de ficheros. En este caso sería este fichero que os estoy enseñando ahora mismo y que yo podría enviar de manera automática a mi cliente junto con la nómina, ¿de acuerdo? Podríamos decirle al sistema que le informe a mi cliente acerca de, por ejemplo, los precios, ¿vale?, que se están utilizando en este caso a la hora de calcular las bases de cotización. Le puedo decir al sistema que me indique el detalle de precios diarios, por ejemplo, de deducciones, precios diarios de devengos, y si tengo algún tipo de incidencia, que el sistema me esté indicando de qué estamos hablando en ese caso. Poder acceder, por ejemplo, a lo que serían las fórmulas que esté utilizando el sistema a la hora de realizar, como en este caso podría ser un cálculo de una prestación, las variables que se hayan podido tener en cuenta a la hora de calcular la nómina, si tenemos trabajadores que han trabajado festivos, si como en este caso este trabajador se encuentra de baja, saber qué días son en este caso los 3 días de purga y los 2 siguientes pagados al 60% a cargo de la empresa, ¿de acuerdo? Bueno, pues toda esta información, como decimos, podría estar contenida en un fichero zip que yo, como digo, puedo generar de manera automática e enviar a mi cliente junto con los recibos salariales. Para aquellos clientes que podáis tener que tengan nóminas, vamos a llamarle un poco entre comillas complicadas, ¿de acuerdo? Bueno, pues facilitarle todo este reporte, digamos, de manera proactiva. Lo que estamos facilitando, desde luego, va a ser una fidelización del cliente. Vamos a permitir que nuestro cliente esté informado, que si tiene alguna duda alguno de sus empleados, pues le sea sencillo informarle acerca de todos estos cálculos, que además no solo los vamos a tener a la hora del cálculo de la nómina, sino que también podríamos disponer de este fichero a la hora del cálculo del IRPF, desde donde pues tendremos acceso al detalle, al histórico de los cambios, a las casuísticas específicas de cada uno de los empleados, las regularizaciones realizadas, si estamos hablando de no residentes, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo contenido dentro de un fichero que podemos facilitar, como digo, a nuestro cliente. Además, el sistema también pues, nos va a poder permitir realizar bloqueos y cierres opcionales a diferentes niveles, ¿de acuerdo? Nos va a permitir, por otro lado, también disponer de un gestor de control de procesos, no solamente para el cálculo de la nómina, que creo que es el más visual y el que os voy a enseñar, pero también para lo que son generaciones de seguros sociales o aquellos procesos que tenéis que tener controlados dentro del sistema. Este gestor me permite preguntarle, vale, ¿cuáles son las nóminas que yo he generado? En este caso a nivel monoempresa, porque yo se lo he indicado así al sistema, pero podríamos tener un gestor multiempresa. ¿Cuáles son aquellos cálculos que yo tengo efectuados para el mes de febrero? Y si quiero saber si queda alguno pendiente y el sistema me dice que no, pero yo le pregunto ahora, ok, ¿y para el mes de marzo me queda algún cálculo pendiente? Pues bien, el sistema, como veis, me está avisando de que me quedan para esta empresa 3 nóminas por calcular para el mes de marzo. Esto, señores, para las personas encargadas de lo que sería todo el cálculo de nómina, va a permitir, entre otras cosas, que el día 28, 29 esas personas se puedan ir tranquilas a sus casas sabiendo que todos los cálculos están realizados, que no se nos escapa ningún empleado por calcular, y, como decimos, mantener un control más exhaustivo de cada uno, como decimos, de los procesos que tenemos que llevar a cabo dentro del sistema, ¿vale? En cuanto a modelos oficiales, ¿vale? Gestión de modelos oficiales, que sepamos, vamos a tener un control total de todas las liquidaciones de todos los clientes, de todas las campañas desde un mismo gestor, ¿vale? Vamos a tener un control de liquidaciones por aquí que nos va a ayudar a gestionar cada uno de los como decimos, modelos que tenemos que gestionar dentro del sistema. En este caso estamos a nivel anual. Si yo me voy a un
tercer trimestre, ¿de acuerdo? El sistema lo que me permite también es visualizar tanto el 111 como en este caso el 216, ¿de acuerdo? Como decimos, poder visualizar desde una misma pantalla todos los modelos que tenemos que gestionar dentro de un mismo periodo para todos los clientes, ¿de acuerdo? Y poder realizar una gestión directa desde la misma pantalla, poder entrar dentro de cada uno de los modelos, ver cómo se están acumulando, ¿vale? Cada uno de los datos que tienen que actuar sobre este modelo para posteriormente poder realizar la presentación directa de cada uno de estos modelos. Vemos que se ha regularizado, bueno, no hay problema, ¿de acuerdo? El sistema nos permite realizar el envío de cada uno de estos modelos de manera directa desde la propia plataforma, poder enviarlo directamente a la sede electrónica de la EAT, dejando registro del estado de cada uno de estos modelos directamente desde la misma pantalla, de acuerdo, de control de liquidaciones. Controlamos todo el territorio, de acuerdo, también podemos realizar complementarias, sustitutivas, presentaciones individuales, como sería el caso que os acabo de enseñar, o también poder enviar varias liquidaciones dentro de un mismo lote, de acuerdo, dentro de una misma remesa, y también tener el control del estatus de cada una de las liquidaciones que compondrían ese lote, trabajar el 111, 190, 345, 216, 296, de acuerdo, todo aquello que vais a necesitar a lo largo de la gestión del día a día. Acceso directo a acumulados, bueno, pues toda la información, como decimos, que vamos a tener dentro del propio sistema, ¿vale? En cuanto a lo que viene siendo la parte de seguridad social, bueno, pues muy importante, el gestor de procesos de Siltra, ¿vale? Que en este caso nos va a permitir realizar una gestión global de todo lo que serían los seguros sociales, las liquidaciones que tengamos que gestionar de todas nuestras empresas a la vez. Desde una misma pantalla yo tengo acceso a todas las liquidaciones, al control de la vida de todas las liquidaciones que yo estoy gestionando, y además a realizar todos los procesos que tengo que realizar con cada una de estas liquidaciones, ¿de acuerdo? Como decimos, llevar un control y realizar todos los pasos de toda la vida de cada una de las liquidaciones de seguros sociales que tenemos que gestionar dentro del despacho. Pongámonos, por ejemplo, que me ha llegado, bueno, pues yo tengo todas estas liquidaciones, ya tengo una iniciada, la envío a la Seguridad Social, recojo la respuesta desde el buzón de Siltra y veo que la liquidación pues me viene con errores, ¿de acuerdo? Para trabajar esa liquidación con errores yo entraría dentro de esta liquidación, el sistema me pintaría de rojo el trabajador sobre el que se ha detectado ese error, el sistema además me indicaría exactamente cuál es el error, de acuerdo, que yo tengo que corregir para con este empleado. Pues el sistema Sage Despachos for Life lo que me permite es directamente acceder a la ficha de ese empleado. Como tengo acceso a todo el histórico, podría realizar esa modificación, la corrección de ese error directamente sobre la ficha, y como además la ficha me permite también realizar cálculos individuales, el sistema también me permitiría, por realizar, si lo necesito, ese cálculo de nómina que recogería esa variación. Yo podría realizar ese cálculo, cerrar la ficha del empleado, cerrar esta liquidación, recalcular la liquidación y volver a enviarla, de manera que habría cambiado su estatus de con errores a pendiente de confirmación. Esperaríamos la respuesta de Siltra y la idea es que al final del periodo, al final del mes, ¿de acuerdo?, tendríamos dentro de esta pestaña todas nuestras liquidaciones como finalizadas, ¿de acuerdo? Como decimos, un gestor que nos ayuda a gestionar, valga la redundancia, todas las liquidaciones de seguros sociales que tenemos que gestionar dentro del despacho desde la misma pantalla, con un nivel de trazabilidad de la información, de acceso no solo a visualizar dato origen, sino además a realizar toda una serie de procesos desde diferentes ámbitos, desde diferentes partes de la propia herramienta. Muy diferencial también dentro de Sage Despachos for Life todo lo que sería la parte de reportes, ¿de acuerdo? Informes personalizados que me permitirán introducir datos calculados, ¿de acuerdo? Para aquellas empresas que, por ejemplo, os puedan pedir todos los meses, pues por ejemplo, os solicitan el 50% del coste de formación de ciertos empleados del centro de trabajo
de Asturias, ¿vale? Bueno, pues ese cálculo que tendríamos que hacer a mano todos los meses podemos dejarlo generado dentro de un mismo informe y generar ese informe todos los meses para poder pasarle el dato actualizado directamente a mi cliente sin necesidad de realizarlo yo, o poder tener acceso también a toda una serie de informes avanzados que voy a pasar a enseñaros, porque también creo que digamos es diferencial absolutamente para con el resto de software. Este tipo de informes van a ser configurables, van a introducir toda la información actualizada que pueda tener el sistema, serán informes multiempresa y multiejercicio, gracias José Antonio, serán informes multiempresa y multiejercicio, como decimos, que nos permitirán tener un acceso directo a todos los datos que tiene en este caso el SQL por detrás, y que además me van a permitir trabajar los propios informes mediante una serie de parámetros que ya me vienen indicados dentro de cada informe. Por ejemplo, yo tengo en este caso una evolución económica de las nóminas que tengo calculadas, pero no lo quiero por concepto, pues lo puedo sacar de mi informe. En este caso tenemos una única empresa, pero yo podría tener todas mis empresas calculadas directamente sobre el sistema. Podría elegir que en este caso no quiero visualizar todos los ejercicios, solamente quiero el 2017 y el sistema ya solo me saca el 2017. Pero además lo que quiero es el centro de trabajo tan solo de Gran Canaria y de Madrid, ¿de acuerdo? De manera que yo voy utilizando el informe para, digamos, explotar aquella información que realmente a mí me va a servir a la hora de generar todo este tipo de informes. Informes que, como decimos dentro del ámbito de laboral, me van a dar una información muy nutrida, ¿de acuerdo? Hablamos de resúmenes mensuales, hablamos de fichas históricas, hablamos de acumulación de días de IT, hablamos de resúmenes de liquidaciones, bueno, pues todo el control que podamos llegar a tener a lo largo de lo que sería pues ese ciclo laboral, ¿de acuerdo? Que requiere un nivel de reporte muy importante. Imaginémonos, ¿de acuerdo? Si de manera proactiva yo decido enviar a final de ejercicio esa evolución económica que estábamos visualizando anteriormente, de manera proactiva, como decimos, a cada uno de mis clientes le realizo ese envío. Eso va a actuar sin duda ninguna, ¿de acuerdo? Como palanca de fidelización para con mi cliente, que de otra manera, ¿de acuerdo? Con otro despacho necesitaría trabajar con diferentes tablas de Excel, unificarlas en tablas dinámicas, etcétera, etcétera, ¿vale? La idea es, como decimos, poder tener acceso a toda esta información, tratarla de una manera sencilla, de una manera automatizada. Si yo quiero ver un informe mediante porcentajes, poder hacerlo con un solo clic. Si quiero trabajar con ratios, si quiero, por ejemplo, trabajar con diagramas, ¿de acuerdo? Si quiero exportarme esta información a Excel, a Word, a PDF, y como decimos, mandárselo a mi cliente como un reporte de mucho valor añadido, ¿de acuerdo? Y con información, como decimos, completamente actualizada. Por mi parte, poco más, vamos a ir terminando, ¿de acuerdo? Recordemos que además de todo lo que sería esto que acabamos de visualizar dentro de Sage Despachos for Life, pues también disponemos de lo que sería el módulo de recursos humanos. También podríamos tener o tratar, perdón, lo que sería la nómina de colegios concertados, ¿de acuerdo? Esta nómina que combina parte, digamos, privada con parte de administración, ¿de acuerdo? Parte pública, sobre todo tratando todo el tema de la multicategoría, de la distribución de tiempos, distribución de precios de una manera muy automatizada, ¿de acuerdo? Os animo también a que preguntéis por ello. A nivel resumen, ¿de acuerdo? Ventajas de la integración dentro de Sage Despachos for Life. Bueno, pues menos tareas repetitivas que van a fomentar una inversión menor de tiempo dentro del propio despacho, el poder disfrutar de una serie de automatismos que además, pues entre otras cosas, nos van a facilitar el control sobre los trabajos realizados y además un control sobre la información que estamos manejando. Todo esto evidentemente pues va a repercutir sobre una mayor rentabilidad dentro del despacho, pues que como decía al inicio de la sesión, desde Sage Despachos for Life evidentemente lo que queremos fomentar es el crecimiento de vuestro negocio a más, ¿vale? Pues recordamos simplemente que podemos trabajar con convenios colectivos, una gestión
creo que muy potente de todas las obligaciones legales, en este caso dentro del ámbito laboral, poder tener vinculada nuestra área de nómina a lo que sería un área también de gestión de personas, ¿vale? Hablamos de de evaluación de rendimientos, de selección, de, bueno, toda una gestión de, como decimos, de las personas dentro de las empresas clientes, vinculación también a una gestión documental, ¿vale? Muy importante, embebida dentro de la misma plataforma, una comunicación directa 7 días a la semana, 24 horas al día con mi cliente y además más allá, de acuerdo con los empleados finales de cada una de las empresas clientes, o una vinculación dentro de la misma plataforma, como decíamos al inicio también, con todas las áreas del despacho. Hablamos de contabilidad, hablamos de facturación, hablamos de declaraciones de renta, bueno, todo aquello que estemos gestionando dentro del despacho de manera vinculada desde una misma base de datos. Por mi parte, poquito más. Simplemente daros las gracias por la asistencia, por vuestro interés. Espero que os haya parecido interesante.